Muchas gracias. Ante todo, porque me siento en un serio compromiso y una responsabilidad importante hacia vosotros, hacia Ciudadanos, por haberme dado vuestra confianza para la candidatura a las elecciones europeas. No os defraudaré. Y quisiera hacer algunas reflexiones respecto de ese asunto que parece a la opinión pública tan alejado de su vida diaria y de sus actividades cotidianas, como es el plano europeo. Nada más lejos de la realidad. En un contexto de integración y de complejidad, como es el contexto global, ¿no? El contexto en el que todos estamos situados, en realidad los planos nacional, y cuando digo nacional quiero decir estatal, y cuando digo estatal quiero decir nacional, porque para mí son dos cuestiones inseparables. Permitidme este paréntesis, pero las naciones no crean los estados, son los estados los que crean las naciones. Cierro paréntesis. Son inseparables esa dimensión nacional y la dimensión comunitaria o la dimensión europea. No solo son inseparables por el hecho de que ya la Unión Europea haya avanzado todo lo que ha avanzado en cuanto a integración, en cuanto a regulaciones compartidas y en cuanto a garantías comunes y en cuanto a un montón de cuestiones que tienen que ver con la economía, con los derechos de ciudadanía, con el consumo y con casi todo, ¿no? No solo por eso, sino porque es que estamos juntos en un mismo viaje. La aventura europea es una aventura que todavía está en marcha. El viaje hacia los Estados Unidos de Europa es un viaje que se tiene que terminar, que estamos a mitad de trayecto y que puede acabar en buen puerto o no, puede llegar a buen puerto o no. Y eso, en este grupo humano que se distingue por su absoluta falta de determinismo histórico, o sea, es una de las cosas que a mí me gusta de Ciudadanos, ¿no? El determinismo no existe, existe la libertad, y la libertad y el libre albedrío son las que hacen que seamos conscientes de que haremos las cosas si queremos hacerlas, que nada está escrito, que nadie escribe por nosotros el futuro, que vamos a hacer aquello que queramos hacer, ¿no? Bueno, y creo que ese es un mensaje que conviene difundir y que conviene contagiar a la gente para que se olviden primero de pesimismos a priorísticos y segundo de ese determinismo histórico, identitario, que parece que convierte al ser humano en una especie de engranaje o de pieza o de soldadito de plomo o de muñequito de plástico del proyecto de otro, ¿no? No, mire, los individuos son los protagonistas de su vida y ese es un logro de la civilización y ese es un logro eminentemente en la historia, es un logro europeo, hoy es un logro occidental, pero nadie ignora que todos los logros de nuestra civilización en materia de libertades parten de una realidad europea, ¿no? Por lo tanto, yo solo admito hablar de identidad cuando se trata de respetar eso. Si la identidad consiste en que nos caracterizamos por respetar a los individuos, su libre albedrío, sus derechos, su capacidad de forjarse su futuro, su responsabilidad, su capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, su sentido cívico, si hablamos de eso, yo entonces reconozco que hay una identidad europea de la que nosotros formamos parte y deberíamos trabajar para que formaran parte de ella todos aquellos que de una forma clamorosamente paradójica y con una cara dura considerable se proclaman europeístas mientras pretenden nada menos que llevar a cabo una operación que representaría la salida de Cataluña de la Unión Europea. Es decir, los europeístas de hojalata del nacionalismo catalán, los europeístas que se preocupan básicamente de separar, de lo colectivo, de cercenar las libertades
de imponer una lengua única en el plano público, de escarnecer a los disidentes desde sus medios de comunicación públicos. Estos europeístas, que naturalmente lleva todas las comillas que queráis la palabra, estos son los que nos prometen un futuro que pasa por, primero, salir de la Unión Europea, porque eso, en fin, quien niegue que una Cataluña independiente saldrá de la Unión Europea, miente directamente, ¿no? Miente, porque eso está perfectamente establecido por todas las instituciones europeas, y negarlo es puro voluntarismo. Y con la esperanza de que una vez fuera a la Unión Europea, algún día volvamos a ingresar. Es decir, ustedes me prometen una cosa que yo ya tengo, que es estar integrado en la Unión Europea. ¿Pero de qué estamos hablando? Una de las razones por las cuales afirmo que la complejidad y la integración, las fuerzas del aumento de la complejidad, porque hay más actores decidiendo cosas en lo económico, en lo social, en lo cultural, y la integración a la vez, la tendencia a crear regiones económicas mundiales cada vez más grandes, armonizaciones, desarmes arancelarios a nivel global. Esas dos fuerzas, una de las razones básicas para afirmar que en eso no son procesos en que se pueda diferenciar lo nacional de lo europeo, es que en los tiempos que se avecinan el principal enemigo va a ser el mismo, que es el nacionalismo. Una ideología destructiva que va a trabajar, y además con mucha fuerza, porque según la Demoscopia van a avanzar, los nacionalistas van a avanzar bastante, mucho incluso, dentro de países centrales de Europa, y que van a trabajar para desarmar el proyecto de integración, para retroceder en los derechos de ciudadanía, para impedir que los europeos circulen libremente por territorio de Europa, que es su continente y que es su casa. Y hay otra forma de nacionalismo, ligada muchas veces a esta. Hay casos en Italia donde está perfectamente conjugado y sin mucho disimulo ese antieuropeísmo, posiciones de extrema derecha y nacionalismo secesionista para romper un Estado miembro. Por cierto, algún partido italiano en el que se espejan y con el que mantienen fluida relación los europeístas de hojalata de Convergencia. Bueno, pues es que ese va a ser el principal enemigo de la construcción europea. Y digo enemigo porque uno por uno la gente puede ser adversaria. Cuando dicen que todas las ideas son respetables, no. Todas las personas pueden que sean respetables, todas las ideas no son respetables. El nacionalismo no es una ideología respetable. Los nacionalistas uno por uno pueden ser respetables, el nacionalismo no es respetable. Y aunque aquí, en esta nación, aunque aquí, en España, los nacionalistas periféricos estén tan crecidos, sobre todo en nuestra casa, a mí me importa tanto que Bru de Sala me considere catalán o no, que fíjate, me ha quitado el sueño, ¿no? Cataluña es mi casa, ¿no? Barcelona es mi casa, Tarragona es mi casa, como es mi casa Sevilla, Ceuta, La Coruña y Santa Cruz de Tenerife. Si afirmar una cosa tan evidente en lo histórico y en lo jurídico-político a los Bru de Sala de turno le parece que me hace menos catalán, pues mire, lo siento por usted, señor Bru de Sala, pero usted no tiene la competencia de emitir carnets de catalanidad. Usted dirá que soy menos catalanista, me importa un comino, pero la catalanidad ni me la niega ni me la otorga, ¿eh? Faltaría más. Ese tipo de cosas es lo que hace del nacionalismo una ideología despreciable y destructiva, ¿eh? La exclusión, sin aversión al prójimo, sin sembrar cizaña, esa ideología no tendría de qué alimentarse. Y acabo enseguida. En el proyecto europeo y en el proyecto nacional, para seguir con el paralelismo, resulta que los dos grandes partidos que se han ido turnando en el poder en las últimas décadas en España mantienen una actitud
bastante similar. Eso también lo hace muy igual, muy similar el problema, que es el absoluto inmovilismo en materia europea, un sentido del compromiso con Europa bastante sui generis, ¿no? Es decir, parece que Montoro ahora está muy satisfecho porque por quinto año consecutivo ha incumplido los objetivos de déficit y esto le ha llenado de orgullo y satisfacción, como diría aquel. Y según cuenta Bloomberg, además ha conseguido incumplirlo solo por una décima, a base de no contabilizar el mes de diciembre del año 2013, ¿no? Que ha dicho, no, mira, lo de diciembre lo vamos a pasar a enero del 14. Bueno, Montoro, ¿no? ¿Qué les voy a contar de Montoro? El compromiso europeo del Partido Socialista y del Partido Popular son perfectamente descriptibles. Es decir, la señora Elena Valenciano, candidata como yo al Parlamento Europeo, es una señora que ha dicho de entrada que ella va a plantear unas elecciones generales, porque lo que hay que hacer es echar a la derecha del poder en España. Bueno, oiga, en fin, yo entiendo que la gente tiene obsesiones, sí, me parece lógico. Me parece lógico hasta que incluso que lo piense, pero si ya lo dice, a lo mejor estamos profundizando en la infravaloración de las elecciones europeas y en la subestima de la cuestión europea, de la cual dependen las 3/4 partes de las cosas que hacemos todos los días, ¿no? O sea que tampoco parece que vaya muy allá. En cuanto al Partido Popular, lo mismo. Su actitud respecto a Europa, respecto a la cuestión nacional, es la misma. Inmovilidad, un miedo tremendo al cambio. Bueno, son grandes aparatos, muy jerarquizados, unas pirámides terriblemente marcadas por un líder y todo el mundo al dictado del capricho del líder y todo el mundo esperando a ver qué ha dicho o incluso qué se espera que diga para que yo ahí pueda más o menos ascender, ¿no? Estos son los dos grandes aparatos, así han acabado los dos grandes aparatos cuyas cúpulas controlan en España el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Además del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los tribunales de la competencia, de la energía nuclear y de lo que ustedes quieran. Lo controlan absolutamente todo y se lo reparten absolutamente todo. Han decidido que ellos no adelgazan el gasto público, no van a reducir la grasa del aparato de los aparatos del Estado y que la manera que tienen de resolver los problemas es seguir empobreciendo a la clase media. Bueno, ese es su inmovilismo en España, aquí nos hemos hecho fuertes y aquí nos sacan, y en Europa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. ¿O es que se están distinguiendo especialmente por su defensa de un avance en los controles que justamente quieren reservarse ellos? La unión bancaria, por ejemplo, que está siendo o va a ser dentro de poco una feliz consecución para España, porque por lo menos no nos volverá a suceder lo que nos ha sucedido con la mayor parte de las cajas de ahorros. La unión bancaria, ¿cuándo la defienden? Cuando ya se han pasado años repartiéndose el poder en los consejos de las cajas, cuando les han adjudicado a sus amigos todas las obras públicas inútiles, cuando se han marchado una serie de tíos que se lo han llevado crudo, sin tener ni la menor idea del negocio financiero, actuando en contra del mercado, provocando la burbuja inmobiliaria, y después haciéndonos pagar a todos nosotros el problema. Entonces es cuando dicen, oye, lo de la unión bancaria está bien. Es el momento. Hombre, sí, parece que es el momento, ¿no? Bueno, y ahora sí que acabo. Y de nuevo, llevado al plano nacional, se trata exactamente de lo mismo. Ahora se creen que la gran amenaza separatista, que el principal desafío al que se enfrenta España, que es una quiebra de su integridad territorial, al que se enfrentaría cualquier país, porque esa es la principal amenaza para cualquier Estado, es una cosa que se puede arreglar callado. Oiga, ¿callado?
Es decir, sin argumentos, sin contraargumentar, se va a ganar eso. ¿O es una cosa que se va a ganar diciendo nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo? Bueno, sí, claro, sabemos, ¿no? Y la ley de la gravedad existe, claro. ¿Y qué? ¿O se creen que se va a solucionar diciendo no levantemos mucho la voz, no vayamos de cara porque eso provocaría... Bueno, eso que ha provocado, y vale para los dos grandes partidos, ha provocado que llevemos décadas hasta que apareció Ciudadanos, en la que el Partido Popular y el Partido Socialista, en orden inverso, hay que decirlo, se sumaron a la mentalidad, a las coordenadas y a las premisas del nacionalismo catalán. Ciudadanos surgió de una plataforma civil que tiene su origen y su embrión en la reflexión de un grupo de intelectuales catalanes que dicen el nacionalismo no tiene oposición en Cataluña. Y esta era la verdad, porque aquellos que se debían encargar de la oposición al nacionalismo estaban perfectamente incardinados dentro de las propias coordenadas nacionalistas. No es posible ganar a nadie en la lucha de las ideas si tú juegas con sus cartas trucadas. Así que acabo con una frase. Ciudadanos tiene un futuro inmenso en Cataluña, en la nación española y en la Unión Europea si nos dais vuestra confianza. Por dos razones. Por méritos propios y por errores ajenos. Es verdad que Ciudadanos a veces se equivoca, pero también es verdad que el PSC y el PPC a veces aciertan. Gracias.